Nosotros vamos a cambiar de tema, vamos a hacer un paréntesis en esta situación y vamos a hablar de un tema realmente serio. Vamos a darle la bienvenida a Germán Mangione como todos los viernes. Buen mediodía, feliz de la primavera también. ¿Qué tema nos traes? No sé si estamos en consonancia con los festejos, porque este tema no amerita mucho festejo, pero bueno, hay que hablarlo y justamente para eso te tenemos, ¿no? Sí, no es un tema, ¿cómo estás, Flor? Buen viernes. No es un tema muy primaveral ni de buenas noticias, pero la idea es poder hacer un repaso sobre lo que se presentó esta semana, que es el presupuesto 2019, el presupuesto nacional 2019, y que como cada semana tratamos de hacer aquí en el noticiero de televisión regional, poder pensar qué impacto va a tener en nuestra provincia y en nuestra región. Y los presupuestos nacionales tienen un gran impacto centralmente porque marcan la hoja de ruta de lo que tiene que ver con la política económica para el próximo año, o por lo menos el borrador que presentó el gobierno nacional esta semana, con las perspectivas que tiene para el año que viene, y a partir de ahí poder pensar cómo va a impactar en nuestra zona. Uno de los primeros datos para poder pensar este presupuesto es realmente preocupante y tiene que ver con que el gobierno prevé para el año que viene, para el 2019, un pago de vencimientos de deuda externa de 600.000 millones de pesos. Para poder registrar, para poder pensar la importancia que tiene esta cifra, porque a veces uno con cifras tan grandes se pierde. Digo, es el segundo rubro más importante de todo el presupuesto 2019. Por encima de eso solamente está los gastos en seguridad social. Digo, es el segundo rubro más importante y tiene un aumento con respecto al presupuesto del año pasado de más del 50%, casi el 50%, 48 y pico. Digo, es el segundo rubro más importante, el de pago de intereses de la deuda. Para dimensionarlo un poquito más, si uno sumara, o si suman este presupuesto, todos los gastos en sueldos y salarios de todos los agentes nacionales y provinciales que están en este presupuesto, incluido las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad, todos los trabajadores nacionales, estos se calculan en 530.000 millones. Estamos hablando por abajo de lo que se va a gastar en deuda externa el año que viene, en intereses de la deuda, lo que implica, como siempre explicamos, digo que cuando se destina dinero a ese rubro no se está destinando a otros rubros más importantes o por lo menos de más peso social. También para dimensionarlo, si uno calcula, por ejemplo, lo que está previsto en este presupuesto para la asignación universal por hijo, que es el programa más importante que tiene hoy la Argentina en seguridad social, los pagos de intereses de la deuda son 6 veces más grandes que lo que se va a invertir en la asignación universal por hijo. Eso por un lado, digo, uno de los datos más preocupantes de este presupuesto 2019. Por el otro, los recortes. Bueno, decíamos la semana pasada, en esta misma columna, que entre las políticas que habían impactado negativamente en la provincia estaba la posibilidad del recorte de algunas asignaciones vinculadas a educación. Recordemos, en los 90, la Nación pasó a las provincias la educación y la salud. Durante la década pasada se implementaron algunas partidas automáticas para ayudar a las provincias a sostener eso. Bueno, en este presupuesto se prevé un recorte del 13,5% en esas partidas automáticas vinculadas a las provincias. Son 30.000 millones menos que van a llegar a las provincias, 4.800 millones menos que van a llegar a las provincias argentinas. También algo que va a impactar y mucho en nuestra región tiene que ver con un recorte en la obra pública, algo que viene anunciando el gobierno desde el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Pero en este presupuesto se puede dimensionar que el recorte puede llegar hasta el 50% el año que viene y el 70% en 2 años. ¿En qué impacta esto en nuestra región? Bueno, se sabe que la obra pública dinamiza el empleo, genera mucho trabajo y dinamiza algunos rubros como el de la construcción o como el de la metalurgia. Bueno, son algunos signos de enfriamiento que va dando este presupuesto. Algunos recortes más que se anuncian en el presupuesto tienen que ver con los subsidios económicos. Cuando uno lee el rubro subsidios económicos, tiene que pensar que es el dinero que se destinaba desde Nación a las tarifas, a los subsidios de las tarifas eléctricas, a los subsidios de la tarifa de gas. También contamos la semana pasada que se preveían algunos aumentos. Bueno, se prevén un recorte del 6,5% de los subsidios económicos. Esto va a impactar directamente en el aumento de tarifas si es que las provincias no absorben esos recortes. Bueno, después los programas sociales como el Progresar o la Argentina Trabaja, y acá es interesante para pensar todo lo que uno escuche o vea del presupuesto en los medios de comunicación,
Si uno ve, dice, bueno, va a aumentar el 14% los programas sociales con respecto al 2014, al 2018. Pero cuando uno piensa en la inflación que prevé el gobierno y además en la inflación real, es mucho mayor. En este presupuesto se prevé una inflación del 23%. Si vos aumentás 14%, en realidad estás restando 9%. ¿No? Bueno, digo para pensar cuando uno ve los números. Lo mismo en educación, recortes en el Fondo Nacional de Incentivo Docente, y en rubros como la promoción industrial también se eliminan, por ejemplo, el programa de integración productiva para el desarrollo regional, se le quita la mitad del presupuesto de la Ley de Defensa de la Competencia. Digamos, uno no ve ninguna novedad en los rubros que el gobierno decide recortar, pero empieza a pensar cómo eso va a impactar directamente. En educación, por ejemplo, que está esta discusión en torno a no solo los salarios docentes, sino la infraestructura docente. Bueno, la infraestructura escolar, por ejemplo, se va a reducir en un 72% los fondos a la infraestructura escolar. Eso implica directamente, para pensar en consecuencias concretas, menos presupuesto para el arreglo de escuelas. Hoy las escuelas dependen más de las provincias, pero era muy importante lo que aportaba la nación. Finalmente, digo, para pensar también este presupuesto, algunas cuestiones que tienen que ver con lo impositivo. La más preocupante o la que más ha generado inquietud es que algunos trabajadores del sector estatal, como trabajadores nacionales y provinciales, y algunos trabajadores del sector privado, que hasta ahora, como es el caso de petroleros, no pagaban ingresos brutos, estaban eximidos, van a perder esa exención con este presupuesto y van a pasar a engrosar la fila de aquellos que pagan los ingresos brutos, una cuestión que preocupa y que vienen reclamando los sindicatos, incluso desde antes de la gestión de Mauricio Macri, el tema de que los trabajadores paguen ingresos brutos. En contraposición a eso, las empresas van a mantener la baja del 30 al 35% en este presupuesto del pago de impuesto a las ganancias, y no se van a implementar algunos impuestos como el impuesto de renta financiera que se había previsto. Lo que decíamos, los borradores del presupuesto de este año son lo que uno piensa que puede ser la economía del año que viene. La verdad que, como decíamos al comienzo, poco primaveral son las noticias que tienen que ver con este presupuesto. Poco feliz, panorama preocupante, pero bueno, es lo que hay y veremos qué ocurre respecto a este tema. Gracias, Germán, buen fin de semana. Nosotros seguimos